Nunca imaginé que aceptar un trabajo como tutora privada para un niño rico me llevaría a descubrir un secreto que cambiaría 3 vidas para siempre. El día que el señor Blackwood llegó temprano a casa y me encontró en una situación que nunca debió presenciar, el mundo que ambos conocíamos se derrumbó en cuestión de segundos. Lo que vio no fue lo que pensó que vio, pero la verdad detrás de ese momento era 1000 veces más complicada, más dolorosa y más hermosa de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. Porque resulta que su hijo, ese niño silencioso y retraído que todos habían etiquetado como problemático, guardaba un secreto devastador que yo había descubierto por accidente. Y lo que hice con ese conocimiento, lo que estaba haciendo en el preciso momento en que su padre entró por esa puerta, no solo desafiaría todo lo que él creía sobre su hijo, sino que lo obligaría a enfrentar verdades sobre sí mismo que había estado evitando durante años. Mi nombre es Clara Moreno, y durante 10 años fui maestra de escuela pública en uno de los vecindarios más difíciles de la ciudad. Amaba enseñar con una pasión que rayaba en lo obsesivo. Cada niño que entraba a mi aula era un mundo por descubrir, un potencial esperando ser despertado. No me importaban las condiciones deplorables del edificio, los recursos limitados o el salario que apenas me permitía pagar el alquiler de mi pequeño apartamento. Lo que importaba era ver esa chispa de comprensión en los ojos de un estudiante cuando finalmente entendían un concepto que había parecido imposible. Esos momentos hacían que cada sacrificio valiera la pena. Pero entonces mi madre se enfermó. Cáncer de páncreas, agresivo y despiadado. Los tratamientos eran experimentales y caros, tan caros que mi seguro médico de maestra apenas cubría una fracción de los costos. Me encontré enfrentando una elección imposible: ver a mi madre morir lentamente porque no podíamos pagar el tratamiento que podría salvarla, o encontrar una manera de conseguir más dinero, mucho más dinero. Fue mi directora quien me sugirió la tutoría privada. Conocía familias adineradas que pagaban fortunas por maestros calificados que vinieran a sus casas, pero yo había resistido esa idea durante años. Había algo que se sentía como traición en dejar a los niños que más me necesitaban para enseñar a los privilegiados que ya tenían todas las ventajas del mundo. Sin embargo, cuando los médicos me dijeron que mi madre tenía tal vez 6 meses sin el tratamiento, pero potencialmente años con él, todas mis objeciones filosóficas se evaporaron. Haría lo que fuera necesario, absolutamente cualquier cosa. Así fue como terminé respondiendo a un anuncio para un tutor privado publicado por la familia Blackwood. El anuncio era vago en detalles pero generoso en compensación. Ofrecían $5,000 por semana por 3 horas de tutoría diaria, 5 días a la semana. Era más de lo que ganaba en un mes como maestra. En 2 meses de ese trabajo podría pagar el primer ciclo de tratamiento de mi madre. La entrevista fue en la mansión Blackwood, una propiedad imponente en las colinas que dominaban la ciudad. Cuando el portón de hierro forjado se abrió y conduje por el largo camino de entrada bordeado de robles antiguas, sentí que estaba entrando a otro mundo. Un mundo donde el dinero compraba no solo lujos, sino también distancia del tipo de problemas que el resto de nosotros enfrentábamos. El señor Richard Blackwood me recibió en su oficina, un espacio cavernoso con estanterías del piso al techo llenas de libros que dudaba que alguna vez hubiera leído. Era exactamente lo que esperabas de un magnate de las finanzas: traje impecable, cabello perfectamente peinado con toques de gris en las sienes, esa postura que venía de nunca haber dudado de su lugar en el mundo. Tenía tal vez 45 años, atractivo de esa manera pulida que el dinero puede comprar, pero había algo en sus ojos, una tristeza que no encajaba con el resto de su presentación perfecta. Me hizo las preguntas estándar sobre mi experiencia y mis credenciales. Le expliqué mis 10 años en educación pública, mis métodos de enseñanza, mi filosofía educativa, pero noté que apenas estaba escuchando. Estaba evaluando algo más, algo que no tenía que ver con mis calificaciones académicas. Finalmente, se reclinó en su silla de cuero y me miró directamente. El peso de esa mirada era casi físico. Me dijo que su hijo, Ethan, tenía 11 años y estaba teniendo dificultades serias en la escuela, que había pasado por 6 tutores en los últimos 2 años y ninguno había durado más de un mes, que los maestros de su costosa escuela privada decían que el niño era inteligente pero no aplicado, distraído, posiblemente con problemas de atención, que se negaba a participar en clase, que sus calificaciones estaban cayendo precipitadamente, que parecía cada vez más retraído y aislado.
Pero lo que el señor Blackwood no dijo, lo que vi en sus ojos pero no en sus palabras, era que estaba desesperado, que había algo más profundo sucediendo con su hijo que los problemas académicos de superficie, que estaba contratándome no solo como tutora, sino como una especie de salvavidas para un niño que se estaba ahogando de maneras que él no sabía cómo alcanzar. Me ofreció el trabajo en el acto, no pidió referencias adicionales, no cuestionó mi experiencia, principalmente en escuelas públicas en lugar de instituciones privadas de élite. Simplemente necesitaba a alguien, cualquiera, que pudiera conectar con su hijo de maneras que todos los demás habían fallado. Acepté, por supuesto, no solo por el dinero que desesperadamente necesitaba, sino porque había algo en esa tristeza en sus ojos que resonó conmigo. Yo conocía esa sensación de impotencia, de ver a alguien que ama sufrir y no saber cómo ayudar. La estaba viviendo con mi madre. Lo que no sabía entonces era que ese sentimiento compartido de impotencia ante el sufrimiento de un ser querido sería solo el primero de muchos hilos invisibles que nos conectarían, y que cuando finalmente todos esos hilos se hicieran visibles, cuando la verdad completa saliera a la luz en el momento más inesperado, todo lo que creíamos saber sobre esta situación se revelaría como apenas la superficie de algo infinitamente más complejo. Mi primer día con Ethan Blackwood debería haberme advertido de que este no sería un trabajo de tutoría ordinario. Me reuní con él en la biblioteca de la casa, un espacio hermoso con ventanas del piso al techo que daban a jardines inmaculados. Había una mesa grande preparada con todos los materiales que podría necesitar: libros de texto nuevos y sin usar, cuadernos vírgenes, bolígrafos caros, una laptop de última generación. Y sentado en medio de toda esa abundancia, con los hombros encorvados y la mirada fija en sus manos, estaba Ethan. Era pequeño para sus 11 años, delgado de una manera que sugería que comía poco. Tenía el cabello oscuro de su padre, pero los ojos eran diferentes, de un verde claro inusual que en ese momento estaban llenos de una resignación que ningún niño debería tener. No me miró cuando entré, no reconoció mi presencia de ninguna manera, simplemente se quedó sentado, congelado en su silla como si esperara que esta fuera otra experiencia dolorosa que tendría que soportar. Me senté al otro lado de la mesa, no demasiado cerca, dándole espacio. No comencé con el trabajo escolar, en cambio, le hablé. Le dije mi nombre, de dónde venía, sobre los niños con los que normalmente trabajaba. Le conté sobre mi escuela pública destartalada, donde teníamos más sueños que recursos, donde los estudiantes enfrentaban desafíos que los niños en su posición privilegiada nunca tendrían que contemplar. No me respondió, ni una palabra, pero después de unos minutos sus ojos se movieron ligeramente hacia mí. Solo un vistazo, tan breve que casi lo perdí, pero estaba ahí. Curiosidad, o tal vez solo sorpresa de que no estaba siguiendo el guión que todos los otros tutores aparentemente habían seguido. Durante esa primera sesión de 3 horas no abrimos un solo libro de texto, en cambio simplemente existimos en ese espacio juntos. Yo hablaba ocasionalmente, compartiendo historias de mis estudiantes, de las cosas graciosas e inspiradoras que los niños hacían. Él escuchaba, nunca respondiendo, pero gradualmente relajándose, su postura haciéndose menos defensiva. Cuando terminó la sesión y me fui, el señor Blackwood me detuvo en el pasillo. Me preguntó cómo había ido, claramente esperando que tuviera el mismo reporte que todos los tutores anteriores probablemente habían dado, que su hijo era imposible, no cooperaba, no podía ser enseñado. Pero yo le dije algo diferente. Le dije que Ethan era uno de los niños más observadores que había conocido, que aunque no había hablado, había estado procesando cada palabra que yo decía, que había inteligencia en esos ojos, profunda y compleja, y que con tiempo yo creía que podría alcanzarlo. Vi algo cruzar por el rostro del señor Blackwood entonces, esperanza, mezclada con miedo de permitirse esperanza. Me dijo que le diera una semana, y si aún pensaba que podía hacer una diferencia, continuaría el trabajo. Durante esa primera semana, establecí una rutina. Llegaba cada día a las 2 de la tarde y me quedaba hasta las 5. Las primeras 2 semanas seguí sin forzar trabajo académico. En cambio, exploraba qué le interesaba a Ethan. Traía diferentes cosas cada día: libros de ciencia, materiales de arte, rompecabezas complejos, música.
Fue la música la que finalmente lo alcanzó. El cuarto día traje mi vieja guitarra, la que había comprado en una venta de garage cuando tenía 20 años y soñaba con ser música, antes de darme cuenta de que mi verdadera vocación era la enseñanza. Comencé a tocar suavemente mientras hablaba sobre cómo la música era matemáticas hechas hermosas, cómo los patrones y ritmos eran ecuaciones que podía sentir en lugar de solo resolver. Y entonces, tan suavemente que casi... No lo escuché. Ethan comenzó a tararear junto con la melodía. Me detuve inmediatamente. No quería asustarlo de vuelta al silencio, pero él continuó tarareando. Y cuando finalmente levanté la vista hacia él, lo vi con los ojos cerrados, completamente absorto en la música. Era la primera vez que lo veía relajado. La primera vez que veía algo parecido a la paz en su rostro. Continué tocando, y él continuó tarareando. Y en ese momento supe que había encontrado la puerta, la forma de entrar a su mundo cerrado. Después de eso, cada sesión comenzaba con música. Yo tocaba, él escuchaba, y gradualmente, muy gradualmente, comenzó a abrirse. Primero con gestos, asentimientos o sacudidas de cabeza en respuesta a preguntas. Luego con palabras simples, monosílabos, que se sentían como victorias monumentales. Finalmente, con oraciones completas, aunque dichas tan suavemente que a menudo tenía que inclinarme para escucharlo. Y con las palabras vinieron las revelaciones. Descubrí que Ethan no era un mal estudiante. Era brillante, de hecho. Podía hacer matemáticas de nivel de secundaria en su cabeza. Podía citar pasajes completos de libros que había leído una sola vez. Tenía una memoria fotográfica que era casi inquietante en su precisión. El problema no era su capacidad, era su dolor. Lentamente, en fragmentos que tuvo que reunir como un rompecabezas, Ethan comenzó a contarme sobre su madre, cómo había muerto en un accidente automovilístico 3 años atrás, cómo desde entonces él y su padre habían existido en la misma casa pero en mundos completamente separados, cómo su padre se había enterrado en el trabajo, usando reuniones y viajes de negocios como escudos contra el dolor, cómo Ethan había tratado de ser fuerte, de no ser una carga, de manejar su propio dolor solo porque su padre claramente no podía manejar el suyo y el de Ethan también, y cómo durante los últimos 2 años, Ethan se había ido cerrando más y más, construyendo muros para protegerse de sentir demasiado, porque si no dejaba entrar a nadie, nadie podía dejarlo otra vez, nadie más podía morir y destruir su mundo. Mientras él compartía estas cosas, lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas, pero su voz permanecía firme. Había una valentía en este niño que me partía el corazón, una fuerza nacida de demasiado dolor demasiado joven. Le conté sobre mi madre entonces, sobre su enfermedad, sobre mi miedo de perderla, sobre cómo había tomado este trabajo precisamente para poder salvarla. Violé probablemente una docena de límites profesionales al compartir algo tan personal con un estudiante, pero algo me dijo que Ethan necesitaba saber que no estaba solo en su dolor, que los adultos también se asustaban, también se quebraban, también se sentían impotentes ante la pérdida. Y cuando terminé de hablar, Ethan hizo algo extraordinario. Se estiró a través de la mesa y tomó mi mano. No dijo nada, pero no necesitaba hacerlo. Ese gesto simple comunicaba comprensión, empatía, solidaridad en el sufrimiento. En ese momento, dejó de ser solo mi estudiante. Se convirtió en algo más, un confidente, un amigo, un recordatorio de por qué había elegido enseñar en primer lugar, para hacer conexiones humanas reales que trascendieran el simple intercambio de información. Pero lo que no sabía entonces era que esta conexión que estábamos construyendo, tan hermosa y pura en su intención, se vería muy diferente desde fuera, y que cuando el padre de Ethan finalmente la presenciara sin contexto, sin entender el viaje que habíamos tomado para llegar ahí, todo explotaría de maneras que ninguno de nosotros podría haber anticipado. 6 semanas después de comenzar con Ethan, la transformación era notable. No solo estaba completando su trabajo escolar, estaba sobresaliendo en él. Sus calificaciones habían subido dramáticamente. Sus maestros reportaron que estaba participando en clase por primera vez en años. Pero más importante que cualquier medida académica, estaba sonriendo otra vez, riendo, comportándose como el niño que debería haber podido ser todo este tiempo. El señor Blackwood notó el cambio, por supuesto. Me agradecía cada vez que nos cruzábamos en la casa, con una gratitud en sus ojos que iba más allá de la simple apreciación profesional. Varias veces insinuó que quería sentarse con nosotros durante las sesiones, para entender qué estaba yo haciendo que todos los otros tutores no habían logrado.
Pero cada vez que sugería esto, Ethan se ponía visiblemente tenso. Su progreso, le expliqué gentilmente al señor Blackwood, dependía en parte del espacio seguro que habíamos creado, solo nosotros dos. La presencia de su padre, con toda la complicación emocional que eso conllevaba, podría interrumpir el equilibrio delicado que habíamos alcanzado. Él aceptó esto, aunque podía ver que le dolía. Quería conectar con su hijo de la manera que yo claramente había logrado, pero no sabía cómo. Y el hecho de que Ethan se abriera conmigo pero se cerrara con él, debía ser como sal en una herida que nunca había sanado apropiadamente. Entendí su dolor, pero mi lealtad era hacia Ethan, y Ethan necesitaba ese espacio protegido donde pudiera procesar su trauma sin la presión de manejar las emociones de su padre también. Durante la 7ª semana, algo cambió. Ethan llegó a nuestra sesión con los ojos rojos e hinchados. Claramente había estado llorando. Le pregunté qué pasaba, pero él sacudió la cabeza, incapaz de hablar. En cambio, sacó un cuaderno de su mochila y lo empujó hacia mí. Era un diario, páginas y páginas escritas en su letra cuidadosa, documentando 3 años de dolor, confusión y soledad. Me contó sobre los días después de la muerte de su madre, cuando su padre había desaparecido en su oficina durante días enteros, dejando a Ethan ser cuidado por una serie de niñeras que no conocía y no le importaban. Sobre cómo había escuchado a su padre llorando en medio de la noche pero nunca había sabido qué hacer, si acercarse o dar espacio, sobre cómo había comenzado a cerrarse académicamente porque el éxito atraía atención, y la atención significaba preguntas, y las preguntas abrirían las compuertas de emociones que había estado reprimiendo desesperadamente. Pero las entradas recientes eran diferentes, hablaban de esperanza, de cómo nuestras sesiones le habían dado algo por lo que esperar cada día. Cómo por primera vez desde la muerte de su madre sentía que alguien realmente lo veía, lo escuchaba, se preocupaba por él no como un problema a ser resuelto, sino como una persona con valor inherente. Y luego, en la entrada más reciente, escrita aparentemente esa mañana, había algo que me heló la sangre. Ethan escribió sobre cómo se preguntaba si sería mejor si simplemente desapareciera, si su padre estaría menos cargado, menos estresado, más libre para vivir su vida sin la constante recordatorio de lo que había perdido. Escribió sobre cómo había estado investigando formas de hacerse daño, lugares donde podría ir donde nadie lo encontraría hasta que fuera demasiado tarde. Eran pensamientos suicidas, claros e inconfundibles, y me di cuenta, con un horror que me dejó sin aliento, que este niño hermoso y brillante había estado contemplando terminar con su propia vida. Cerré el diario con manos temblorosas y miré a Ethan. Él me devolvió la mirada con ojos que eran demasiado viejos, demasiado cansados para su edad. Le pregunté directamente si había intentado lastimarse. Negó con la cabeza, pero dijo que había estado pensándolo, cada vez más, que a veces el peso de fingir que estaba bien era tan agotador que la idea de simplemente dejar de existir se sentía como alivio. Mi entrenamiento como maestra me decía qué hacer en esta situación. Debía informar inmediatamente a su padre, debía contactar a profesionales de salud mental, debía seguir protocolos establecidos para un niño en crisis, pero algo me detuvo. Algo en la forma en que Ethan me miraba, suplicándome que no lo traicionara, compartiendo esto sin su permiso. Algo en mi conocimiento de que el señor Blackwood, por bien intencionado que fuera, había sido parte del problema, que meter a Ethan en más terapia, más evaluaciones, más sistemas institucionales, podría empujarlo más hacia ese borde en lugar de alejarlo. Así que tomé una decisión que podría haber sido equivocada, que podría haber violado todas las reglas, pero que se sintió profundamente correcta en ese momento. Le prometí a Ethan que no le diría a su padre sobre el diario inmediatamente, pero solo bajo la condición de que me prometiera que nunca actuaría sobre esos pensamientos sin hablar conmigo primero, que sin importar cuán oscuras se pusieran las cosas, me llamaría, me enviaría un mensaje, me alcanzaría de alguna manera antes de hacer algo permanente. Él aceptó y sellamos ese pacto con un abrazo que estaba lleno de todo el dolor y el miedo y la esperanza desesperada de dos personas tratando de mantenerse mutuamente a flote en océanos de dolor. Y fue exactamente en ese momento, con los brazos de Ethan alrededor de mí y mi mano acariciando su espalda en consuelo, que escuchamos la puerta de la biblioteca abrirse de golpe. El señor Blackwood se paró en el umbral, y la expresión en su rostro era algo que nunca olvidaré. Shock mezclado con furia, mezclado con algo más oscuro, porque sin contexto, sin saber lo que acababa de suceder, sin entender el momento de crisis que yo acababa de navegar,
Lo que vio parecía algo completamente diferente. Vio a la tutora que había contratado abrazando a su hijo de 11 años de maneras que parecían demasiado íntimas, demasiado personales. Y en sus ojos vi la conclusión a la que saltó, la narrativa horrible que su mente construyó instantáneamente. El silencio que siguió al abrir de la puerta fue absoluto y devastador. Ethan se separó de mí inmediatamente, su rostro pálido como la muerte, el pánico escrito en cada línea de su cuerpo. Yo me quedé congelada, mi mente corriendo tratando de encontrar las palabras para explicar, para hacer que el señor Blackwood entendiera que esto no era lo que parecía. Pero antes de que pudiera hablar, él habló, y su voz era como hielo. Me ordenó que saliera de su casa inmediatamente, que nunca me acercara a su hijo otra vez, que su abogado estaría en contacto sobre las acciones legales apropiadas por mi comportamiento inapropiado con un menor. Cada palabra fue una bofetada, cada acusación implícita fue un cuchillo. Y lo peor de todo fue ver a Ethan retroceder, ver el progreso que habíamos hecho durante semanas desmoronarse en segundos mientras se cerraba otra vez, construyendo esos muros de vuelta mientras presenciaba a los dos adultos en su vida explotar el uno al otro. Traté de explicar. Traté de decirle al señor Blackwood sobre el diario, sobre las ideas suicidas, sobre por qué el abrazo había sido necesario. Pero él no estaba escuchando. O más bien, escuchó pero no creyó. Pensó que era una excusa, una mentira desesperada de alguien atrapado en comportamiento inapropiado. Me ordenó dejar el diario. Dijo que sería examinado por profesionales apropiados. Y cuando traté de protestar, cuando traté de decirle que Ethan me lo había confiado en privado y que quitárselo así sería otra traición, su furia solo se intensificó. Miré a Ethan, buscando guía, buscando permiso. Sus ojos encontraron los míos y vi tanto en ellos. Miedo, dolor, disculpa, pero también, enterrado bajo todo eso, un mensaje, una súplica silenciosa de que no abandonara, de que no me rindiera con él incluso cuando su padre me estaba echando. Tomé una decisión instantánea. Le pasé el diario al señor Blackwood y le dije exactamente en qué páginas buscar. Le dije que leyera las entradas de las últimas 2 semanas, que leyera las palabras de su propio hijo sobre contemplar el suicidio, que leyera sobre el dolor que Ethan había estado cargando solo durante 3 años, porque tenía miedo de ser una carga para un padre que estaba claramente luchando con su propio dolor. Y le dije algo más, algo que probablemente no tenía derecho a decir, pero que necesitaba ser dicho. Le dije que Ethan no necesitaba ser protegido de mí, necesitaba ser protegido del aislamiento emocional que había sido su vida desde la muerte de su madre. Necesitaba un padre que pudiera estar presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Necesitaba permiso para no estar bien, para procesar su dolor, para ser un niño, en lugar de una versión miniatura de un adulto que tenía todo junto. Mi voz se quebró al decir esto, lágrimas corriendo por mi rostro porque sabía que esto era probablemente la última vez que vería a Ethan. Y el pensamiento de dejarlo ahora, cuando claramente estaba en crisis, cuando me necesitaba más que nunca, era insoportable. Pero el señor Blackwood no se ablandó, simplemente señaló la puerta y me dijo que me fuera o llamaría a la policía. Así que me fui. Recogí mi guitarra, mi bolso y salí de esa biblioteca con el corazón completamente destrozado. Mientras caminaba por el pasillo, escuché gritos detrás de mí. La voz de Ethan elevándose por primera vez que yo había escuchado gritando a su padre. No pude distinguir las palabras, pero el tono era claro. Era defensa, era furia, era un niño finalmente enfrentándose a su padre. Manejé a casa sin recordar realmente el viaje, operando en piloto automático mientras mi mente repetía la escena una y otra vez. ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿Cómo podría haber evitado que esto explotara tan catastróficamente? Pero más que mi propio dolor, me consumía la preocupación por Ethan. Sin mí ahí, sin ese espacio seguro que habíamos construido, ¿qué le impediría actuar sobre esos pensamientos oscuros? ¿Qué si este altercado con su padre lo empujaba sobre el borde? Llegué a casa y me derrumbé. Lloré de una manera que no había llorado en años, todas mis emociones acumuladas de los últimos meses saliendo en una oleada. Mi madre, débil pero siempre perceptiva, se arrastró desde su cama hasta donde yo estaba en el sofá y me sostuvo mientras yo sollozaba, diciéndole todo lo que había sucedido.
Ella escuchó sin juicio, acariciando mi cabello como cuando era niña, y venía a ella con problemas que parecían insuperables. Cuando finalmente me quedé sin palabras, ella dijo algo que se quedaría conmigo para siempre. Me dijo que había hecho lo correcto al construir esa conexión con Ethan, al ser el adulto seguro que él necesitaba. Que aunque había terminado dolorosamente, aunque el señor Blackwood no lo entendía ahora, algún día lo haría. Que la verdad eventualmente se revelaría a sí misma. Y me dijo que no debía rendirse, que si realmente le importaba a Ethan, si realmente creía que estaba en peligro, entonces necesitaba luchar por él, no de manera inapropiada, no cruzando límites profesionales, sino encontrando la forma correcta de asegurarse de que obtuviera la ayuda que necesitaba. Tenía razón, por supuesto, pero en ese momento, empapada en desesperación e impotencia, no podía ver cómo hacer eso. No podía ver un camino hacia. Que no me hiciera parecer exactamente lo que el señor Blackwood pensaba que era, una mujer inapropiada obsesionada con su hijo. Pero entonces, 3 días después, algo sucedió que cambiaría todo, algo que forzaría a todos a ver esta situación bajo una luz completamente diferente. Porque resulta que no fui la única que presenciaba la crisis de Ethan. Y lo que él había planeado, lo que había estado preparando silenciosamente incluso mientras me abría sobre sus pensamientos oscuros, estaba a punto de revelarse de la manera más aterradora posible. El 4.º día después de ser despedida de la casa Blackwood, mi teléfono sonó a las 2 de la mañana. Era un número que no reconocía, pero algo me hizo contestar de todos modos. Del otro lado de la línea escuché respiración pesada, sollozos sofocados. Y luego, finalmente, la voz de Ethan, tan pequeña y asustada que apenas era audible. Me dijo que lo sentía, que no podía hacerlo más, que había intentado ser fuerte, había intentado seguir adelante después de que yo me fui, pero que sin ese espacio seguro, sin alguien con quien hablar realmente, los pensamientos oscuros se habían vuelto abrumadores. Y que estaba llamándome para cumplir la promesa que nos habíamos hecho. Me estaba diciendo antes de hacer algo permanente. Se me heló la sangre. Le pregunté dónde estaba. Me dijo que en el ático de la casa, en una parte que nadie usaba nunca. Que había dejado una nota para su padre, que había reunido pastillas de varios gabinetes durante semanas, sabiendo que eventualmente llegaría a este punto. Mi mente entró en modo de crisis pura. Le dije que no hiciera nada, que me quedara en el teléfono, que yo vendría. Pero él dijo que no podía dejarme entrar, que su padre había cambiado todos los códigos de seguridad, que solo estaba llamando para decir adiós, para agradecerme por ser la única persona que lo había visto realmente. Mientras él hablaba, yo ya estaba vistiéndome, agarrando mis llaves. Le dije que iba a llamar a su padre, que iba a llamar al 911 si era necesario, pero él me suplicó que no lo hiciera. Dijo que si su padre se enteraba así, si esto se convertía en otro gran drama con policías y ambulancias y todo el mundo tratándolo como un problema a ser resuelto, se sentiría aún más aislado, aún más como una carga. Estaba atrapada en una imposibilidad. Si hacía lo que el protocolo dictaba, podría salvar su vida pero destruir cualquier confianza que quedaba. Si intentaba manejarlo sola, podría llegar demasiado tarde. Así que hice ambas cosas. Mantuve a Ethan en el teléfono, hablándole mientras conducía a toda velocidad a su casa, rogándole que siguiera hablando, que siguiera respirando. Y al mismo tiempo, envié un mensaje de texto al señor Blackwood desde un semáforo en rojo. Un mensaje simple que decía, su hijo está en crisis, ático, ahora. No sabía si lo vería, era las 2 de la mañana y probablemente estaba durmiendo, pero era todo lo que podía hacer además de seguir manejando, seguir hablando, seguir siendo esa conexión que mantenía a Ethan anclado al mundo. Le hablé sobre mi madre, sobre cómo casi la había perdido varias veces durante su tratamiento, sobre cómo había momentos en los que el dolor era tan intenso que ella me había dicho que quería rendirse, pero que había seguido luchando día tras día, no porque el camino fuera fácil, sino porque había cosas por las que vivir, personas que la amaban, experiencias futuras que aún no había tenido.
y le dije que su madre no hubiera querido esto para él, que ella hubiera querido que él viviera, que amara, que experimentara toda la belleza que el mundo tenía para ofrecer, incluso sabiendo que también contenía dolor. Que el mejor honor a su memoria no era ahogarse en el dolor por su pérdida, sino eventualmente encontrar una forma de integrar ese dolor en una vida que aún valía la pena vivir. No sé si mis palabras estaban llegando. Su respiración seguía siendo irregular, sus sollozos continuaban, pero seguía hablando, seguía en el teléfono, y eso era lo único que importaba. Llegué a la mansión Blackwood y las puertas estaban cerradas, tal como Ethan había dicho. Pero no me detuve, conduje directamente a través de ellas, el metal retorciéndose con el impacto, las alarmas comenzando a sonar. No me importó, lo único que importaba era llegar a Ethan. Corrí hacia la puerta principal y comencé a golpear, gritando el nombre de Ethan, gritando que viniera alguien. Y entonces la puerta se abrió de golpe y ahí estaba el señor. Señor Blackwood, en pijama, con el rostro pálido como un fantasma, había recibido mi mensaje y había encontrado la nota de Ethan. No dijo nada sobre mí estar ahí, sobre haber destruido su puerta, sobre nada. Simplemente me agarró del brazo y corrimos juntos hacia el ático, subiendo escaleras que parecían no terminar nunca, con mi teléfono todavía en mi oído, todavía conectado con Ethan. Llegamos a la puerta del ático y estaba cerrada por dentro. El señor Blackwood comenzó a golpear, gritando el nombre de su hijo, suplicándole que abriera, pero no hubo respuesta. En mi teléfono, la respiración de Ethan se había vuelto más lenta, más superficial. El terror que sentí en ese momento era absoluto. Íbamos a llegar demasiado tarde. A pesar de todo, a pesar de conducir como una loca y romper puertas y mantenerlo en el teléfono, íbamos a perderlo. Pero entonces, el señor Blackwood hizo algo extraordinario. Dejó de golpear la puerta y comenzó a hablar. No con la voz del padre exitoso que tenía todas las respuestas, no con la voz del hombre que estaba acostumbrado a controlar toda situación, sino con la voz de un padre completamente destrozado, vulnerable de maneras que probablemente nunca había permitido que su hijo viera. Le dijo a Ethan que lo amaba, que sentía mucho haber estado tan ausente, que había estado tan perdido en su propio dolor después de la muerte de su madre, que había abandonado al único pedazo de ella que quedaba, su hijo, que había sido un cobarde, escondiéndose detrás del trabajo en lugar de enfrentar la realidad de su pérdida, y que si Ethan podía darle una oportunidad, si podía abrir esa puerta, él haría cualquier cosa, cambiaría cualquier cosa para ser el padre que Ethan merecía. Su voz se quebró mientras hablaba, lágrimas corriendo por su rostro, y en mi teléfono escuché algo cambiar en la respiración de Ethan. Escuché un sollozo renovado, pero diferente, no solo dolor, sino algo más. Conflicto, esperanza luchando contra la desesperación. Y entonces escuchamos el clic de la cerradura. La puerta se abrió y ahí estaba Ethan, pálido y tembloroso, con un frasco de pastillas en una mano y su teléfono en la otra, todavía conectado conmigo. El señor Blackwood se dejó caer de rodillas y abrió los brazos, y Ethan se derrumbó en ellos, sollozando mientras su padre lo sostenía, como probablemente no lo había sostenido en 3 años. Yo me quedé parada en el umbral, todavía con mi teléfono en la oreja, aunque ya no era necesario, lágrimas corriendo por mi rostro mientras presenciaba esta reunión. Este momento donde finalmente, el muro entre padre e hijo comenzó a desmoronarse. El señor Blackwood miró hacia mí por encima de la cabeza de Ethan, y lo que vi en sus ojos era completamente diferente de la última vez que me había mirado. No había furia o sospecha, había gratitud mezclada con vergüenza, mezclada con algo más profundo. Comprensión. Finalmente, comprensión de quién era yo realmente para su hijo y lo que nuestra relación había significado. Las ambulancias llegaron minutos después, alertadas por el sistema de seguridad cuando rompí la puerta. Los paramédicos evaluaron a Ethan, confirmando que no había tomado nada todavía, que habíamos llegado a tiempo. Pero recomendaron hospitalización psiquiátrica de todos modos, evaluación apropiada por profesionales de salud mental. El señor Blackwood aceptó todo sin discusión, pero antes de que se llevaran a Ethan, él insistió en algo. Insistió en que yo viniera también, que yo era parte del equipo de apoyo de Ethan, una parte crucial, y que cualquier tratamiento necesitaba incluir mi participación.
En el hospital, durante las largas horas de evaluación e ingreso, el señor Blackwood y yo finalmente tuvimos la conversación que debería haber sucedido semanas atrás. Le conté todo, sobre cómo había conectado con Ethan, sobre el diario, sobre los pensamientos suicidas que había estado monitoreando cuidadosamente, sobre por qué el abrazo que él había presenciado había sido completamente apropiado en contexto, un gesto de consuelo para un niño en crisis absoluta. Él escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, no intentó excusarse o justificar su reacción inicial. Simplemente se disculpó, profunda y sinceramente. Dijo que había saltado a la peor conclusión posible porque era más fácil que enfrentar la verdad más difícil, que su hijo había estado sufriendo tan profundamente durante tanto tiempo y él no lo había visto. O peor, lo había visto, pero no había sabido cómo responder, y entonces había elegido no mirar demasiado de cerca. Y me agradeció, no solo por salvar la vida de Ethan esa noche, sino por haber sido lo que él no había podido ser durante 3 años, alguien verdaderamente presente para su hijo. Pero la historia no terminó ahí, porque resulta que esa noche fue solo el comienzo de un viaje mucho más largo, un viaje que desafiaría a todos nosotros de maneras que no podíamos anticipar, que revelaría verdades aún más profundas y que finalmente nos enseñaría el verdadero significado de familia, sanación y amor incondicional. Ethan pasó 2 semanas en la unidad psiquiátrica del hospital. Durante ese tiempo, el señor Blackwood canceló todas sus reuniones de negocios y estuvo ahí todos los días, todo el día. Participó en sesiones de terapia familiar donde finalmente, por primera vez desde la muerte de su esposa, habló honestamente sobre su dolor, sobre cómo se había sentido perdido sin ella, cómo había usado el trabajo como anestesia, cómo había fallado a su hijo al no crear espacio para el dolor compartido. Y Ethan también habló. Con la guía de terapeutas capacitados, comenzó a procesar el trauma de perder a su madre de maneras más saludables, a entender que los pensamientos suicidas no eran defectos de carácter, sino síntomas de dolor no tratado, a aprender herramientas de afrontamiento para cuando el peso se volviera demasiado pesado. Yo los visitaba regularmente, no como tutora ahora, sino como algo diferente, amiga de la familia tal vez, o más exactamente, alguien que había caminado con ellos a través del valle más oscuro y había salido al otro lado junto a ellos. Durante una de esas visitas, Ethan me pidió que trajera mi guitarra. Los terapeutas habían identificado la música como una de sus herramientas de afrontamiento más efectivas, algo que lo calmaba cuando la ansiedad se volvía abrumadora. Así que traje la guitarra y tocamos juntos, él en un teclado del hospital, yo con mis viejos acordes familiares, creando algo hermoso en medio de un lugar de sanación. El señor Blackwood observó desde el rincón, y vi lágrimas en sus ojos mientras veía a su hijo hacer música, expresándose de maneras que las palabras no podían capturar. Después me pidió que habláramos en privado. En el pasillo del hospital, con el olor a desinfectante y el sonido lejano de monitores, me hizo una oferta extraordinaria. No quería que volviera como tutora, quería algo más. Quería contratarme como mentora a largo plazo para Ethan, no solo para ayuda académica, sino como una presencia constante en su vida. Alguien con quien pudiera hablar, que pudiera ayudarlo a navegar los desafíos de crecer con este tipo de trauma. Y ofreció pagarme el doble de lo que había estado pagando antes, suficiente dinero para cubrir no solo el tratamiento actual de mi madre, sino cualquier cuidado futuro que pudiera necesitar. Debería haber aceptado inmediatamente. Era la solución perfecta a todos mis problemas financieros. Era la oportunidad de continuar el trabajo significativo que había comenzado con Ethan. Era, en todos los sentidos prácticos, un regalo. Pero algo me hizo vacilar, porque en las semanas desde esa noche terrible en el ático, había comenzado a entender algo. Mi conexión con Ethan, por hermosa que fuera, se había vuelto en cierta forma poco saludable. No de la manera que el señor Blackwood había temido inicialmente, pero poco saludable de todos modos. Me había convertido en demasiado crucial para su bienestar. Él dependía demasiado de mí, y yo había comenzado a definir mi propio valor a través de su progreso. Los terapeutas de Ethan lo habían señalado gentilmente durante nuestras sesiones conjuntas. Dijeron que si bien mi papel en salvarlo había sido heroico, el camino hacia adelante necesitaba incluir que Ethan construyera redes de apoyo más amplios, que aprendiera a confiar en más personas, incluyendo crucialmente a su padre, y que parte de mi regalo a él podría ser ayudarlo a alejarse de mí, no completamente, pero sí lo suficiente para que pudiera desarrollar su propia resiliencia.
Así que le dije al señor Blackwood que apreciaba la oferta, pero que necesitaba ser diferente, no un rol formal pagado que me mantuviera atada a su familia de maneras que podrían volverse complicadas. En cambio, sugerí que simplemente me quedara en sus vidas como una amiga, alguien que Ethan pudiera contactar cuando lo necesitara, pero no alguien de quien dependiera por obligación o contrato. Y sugerí algo más, que el dinero que el señor Blackwood había planeado pagarme fuera en cambio hacia algo más grande, hacia crear un fondo para niños como Ethan, niños que estaban luchando con trauma y enfermedad mental, pero que no tenían los recursos para obtener ayuda apropiada. Un fondo que pagara por terapia, por intervenciones creativas como musicoterapia, por cualquier cosa que pudiera ayudar a niños en crisis. Lo llamamos el Fondo Sarah, en honor a la madre de Ethan. Fue la idea de él, una forma de convertir su tragedia en algo que honrara su memoria, ayudando a otros. El señor Blackwood estuvo de acuerdo con todo, y entonces me preguntó si consideraría dirigir ese fondo, no como caridad, sino como un trabajo real, con un salario real, usando mi experiencia como educadora y mi comprensión de lo que los niños en crisis realmente necesitaban para crear programas que marcaran una diferencia verdadera. Esta oferta la acepté porque no se trataba de Ethan específicamente, se trataba de... Di con una entonación natural y clara, los tres, para ayudar a otros niños y familias que estaban navegando traumas similares. Dejé mi trabajo en la escuela pública con el corazón pesado pero esperanzado. Los administradores entendieron. Mis estudiantes hicieron una fiesta de despedida donde muchos de ellos me dijeron cómo había impactado sus vidas, dándome cartas y dibujos que conservo hasta el día de hoy. El Fondo Sarah se lanzó 6 meses después de esa noche en el ático. Para entonces, Ethan estaba de vuelta en la escuela, estaba en terapia semanal y estaba prosperando de maneras que nadie hubiera predicho. Él y su padre habían construido una nueva relación, no reemplazando lo que se había perdido, sino creando algo diferente. Algo más honesto, más abierto, construido sobre comunicación real sobre sus luchas, en lugar de fingir que todo estaba siempre bien. Y yo había encontrado mi verdadera vocación, no solo enseñando, sino creando sistemas de apoyo para niños que estaban cayendo a través de las grietas, trabajando con escuelas, terapeutas, familias, para identificar señales de advertencia de crisis antes de que se volvieran catastróficas, financiando intervenciones que el sistema público simplemente no podía pagar. Mi madre vivió para ver el lanzamiento del fondo. Su tratamiento había funcionado más allá de las expectativas más salvajes de cualquiera, dándole no meses, sino años de remisión. Ella estaba en la audiencia el día que hablé en nuestro primer evento de recaudación de fondos, contando la historia de Ethan, con su permiso y el de su padre, como una forma de ilustrar por qué este trabajo importaba. No mencioné los detalles más oscuros, no exploté su trauma para obtener simpatía, pero hablé sobre cómo un niño brillante casi se había perdido porque los adultos en su vida, por bien intencionados que fueran, no habían sabido cómo alcanzarlo. Sobre cómo a veces la intervención más poderosa no era terapia costosa o medicación, aunque esas tenían su lugar, sino simplemente un adulto que aparecía consistentemente, que escuchaba sin juicio, que veía al niño completo en lugar de solo el problema. Ethan habló también esa noche, con su padre de pie orgullosamente junto a él. Habló sobre cómo se había sentido invisible en su propio dolor, cómo había creído que sus luchas eran cargas que necesitaba llevar solo, y sobre cómo aprender que estaba bien no estar bien, que pedir ayuda era fortaleza y no debilidad, le había salvado la vida. No había un ojo seco en el auditorio cuando terminó, y cuando la gente comenzó a donar, cuando las promesas comenzaron a llegar, supe que habíamos tocado algo real. Algo que resonaba porque tantas familias estaban luchando silenciosamente con problemas similares, demasiado avergonzadas o asustadas para pedir ayuda. 3 años después de esa noche en el ático, estoy parada en el escenario en la graduación de 8º grado de Ethan. Él me invitó como su invitada especial, sentada junto a su padre en la primera fila. Cuando su nombre es llamado y cruza el escenario para recibir su diploma, el aplauso es ensordecedor, porque todos en esa escuela conocen su historia ahora. No los detalles más íntimos, pero sí que enfrentó demonios oscuros y emergió más fuerte. También está recibiendo un premio especial esa noche, un reconocimiento por su trabajo con el Fondo Sarah, porque Ethan no fue solo un receptor de ayuda, se convirtió en un defensor. Comenzó a hablar en escuelas sobre salud mental,
compartiendo su historia para ayudar a otros niños a entender que no estaban solos. Comenzó un club en su escuela donde los estudiantes podían hablar sobre problemas de salud mental sin estigma. Se convirtió en exactamente el tipo de persona que él hubiera necesitado cuando estaba en su momento más oscuro. Cuando sube al escenario para aceptar el premio, me busca con la mirada en la audiencia. Y cuando nuestros ojos se encuentran, sonríe. No la sonrisa forzada de un niño fingiendo estar bien, sino la sonrisa genuina de alguien que ha encontrado su camino a través de la oscuridad hacia algo parecido a la paz. En su discurso de aceptación habla sobre su madre, sobre cómo perderla casi lo rompió irreparablemente, pero sobre cómo el Fondo Sara, nombrado en su honor, ha convertido esa pérdida en algo significativo. Ha ayudado a cientos de otros niños a obtener la ayuda que necesitan. Ha salvado vidas. Y de esa manera, su madre sigue haciendo una diferencia. Sigue protegiendo a los niños incluso después de su muerte. No hay un ojo seco en el auditorio. Y cuando termina, cuando baja del escenario, no va directamente a su asiento. Viene hacia mí y me abraza. Es un abrazo simple, apropiado. El tipo de abrazo entre amigos que han pasado juntos por algo significativo. Pero este abrazo es diferente del que su padre presenció hace 3 años, porque ahora todos entienden el contexto. Entienden que algunas relaciones trascienden categorías simples de maestro-estudiante, o incluso mentor-mentí. A veces, las personas entran en nuestras vidas exactamente cuando más las necesitamos, y si tenemos suerte, se quedan de maneras que nos transforman mutuamente. Después de la ceremonia, el señor Blackwood, Ethan y yo vamos a cenar para celebrar. No a un restaurante elegante, sino al diner que solía estar cerca de mi vieja escuela pública, el lugar donde yo comía cuando era una maestra pobre y estresada, preguntándose cómo iba a pagar el próximo tratamiento de mi madre. Ethan elige el lugar deliberadamente. Quiere recordar de dónde vinimos, cómo nuestros caminos se cruzaron debido a circunstancias desesperadas que resultaron ser bendiciones disfrazadas. Sobre hamburguesas y malteadas hablamos sobre el futuro. Ethan está aplicando a escuelas secundarias que tienen programas fuertes tanto en música como en defensa de salud mental. Quiere continuar su trabajo, expandirlo, eventualmente hacer de esto su carrera. Está pensando en psicología, en trabajo social, en cualquier campo que le permita ayudar a otros niños como él. El señor Blackwood habla sobre cómo el Fondo Sara ha cambiado no solo su perspectiva sobre la salud mental, sino su aproximación completa a los negocios. Está implementando programas de salud mental en su empresa, asegurándose de que sus empleados tengan acceso a recursos que necesitan. Está usando su plataforma como líder empresarial para hablar sobre estos temas, para desafiar el estigma. Y yo hablo sobre los nuevos programas que estamos lanzando. Extensión a escuelas rurales que tienen aún menos recursos que las urbanas. Programas de capacitación para maestros sobre cómo identificar señales de advertencia de trauma y crisis. Becas para terapeutas que quieren especializarse en trabajo con niños, pero que no pueden pagar la educación adicional requerida. Es una conversación llena de esperanza, de entusiasmo, de la sensación de que estamos realmente haciendo una diferencia. Pero también hay momentos de seriedad, de reconocimiento de cuán cerca estuvimos de perderlo todo. En un momento, Ethan se pone serio y nos mira a ambos. Dice que hay algo que necesita decirnos, algo que ha estado pensando mucho sobre cómo expresar. Mi corazón se acelera un poco, viejos miedos surgiendo, pero entonces él sonríe, tranquilizador, y dice que solo quiere agradecernos, a su padre, por fin aparecer, por hacer el trabajo difícil de procesar su propio dolor para poder estar presente para el de Ethan, por ser vulnerable, por admitir cuando no sabía qué hacer, por pedir ayuda. Y a mí, por ver más allá de sus muros, por no rendirte cuando era difícil, por hacer la llamada desesperada esa noche que salvó su vida, por convertir una relación de tutoría en algo más profundo y más significativo. Dice que sabe que el camino que tomamos fue poco convencional, que violó algunas normas profesionales, que la línea entre el cuidado apropiado y el apego inapropiado a veces se volvió borrosa, pero que mirando hacia atrás no cambiaría nada, porque las conexiones humanas reales no siempre encajan perfectamente en cajas profesionales. A veces, salvar una vida requiere estar dispuesto a arriesgar tu propia reputación, tu propia comodidad, tus propias reglas sobre lo que es apropiado. Sus palabras me hacen llorar, lágrimas que no son de tristeza, sino de gratitud. Gratitud de que este niño brillante no solo sobrevivió, sino que prosperó, que encontró una forma de convertir su trauma en propósito, que está ayudando a otros a encontrar esperanza en su oscuridad. El señor Blackwood también está llorando.
algo que hace mucho más fácilmente ahora que ha aprendido que las emociones son para ser sentidas y no reprimidas. Él dice algo que me sorprende. Dice que ese día que llegó temprano a casa y nos vio abrazados, ese día que pensó lo peor y me echó, fue paradójicamente uno de los días más importantes de su vida, porque lo forzó finalmente a realmente mirar lo que estaba sucediendo con su hijo, a leer ese diario, a confrontar cuán cerca había estado de perder a Ethan, no porque su hijo fuera débil, sino porque él había sido un padre ausente. Ese momento de shock, de furia mal dirigida hacia mí, había sido el catalizador que necesitaba para despertar finalmente. No excusa cómo me trató, cómo saltó a conclusiones, pero puede ver ahora cómo incluso esos momentos más dolorosos eran parte de un camino más grande hacia la sanación. Es una perspectiva que me toma tiempo apreciar completamente, porque esos días después de ser despedida, antes de esa llamada telefónica a medianoche, fueron algunos de los más oscuros de mi vida. Me sentí como un fracaso, como alguien que había violado la confianza que se me había dado. El hecho de que resultara ser el comienzo de algo hermoso no borra ese dolor. Pero Ethan tiene razón en algo. A veces, el camino hacia la sanación es desordenado. A veces, requiere que las cosas exploten completamente antes de que puedan ser reconstruidas apropiadamente. Y a veces las personas que nos salvan lo hacen siguiendo las reglas perfectamente, sino estando dispuestas a arriesgar todo por hacer lo correcto. 5 años después de esa graduación de 8º grado, recibo una invitación en el correo. Es para la graduación de secundaria de Ethan. Dentro hay una nota escrita a mano. Me dice que está aplicando a universidades con programas fuertes en psicología y musicoterapia, que quiere dedicar su vida a ayudar a otros niños que están luchando como él luchó, que el Fondo Sara lo inspiró, pero que ahora quiere crear sus propios programas, sus propios enfoques. Y me dice algo más, algo que me hace llorar ahí mismo en mi buzón donde los vecinos probablemente piensan que estoy loca. Me dice que me considera familia, no en el sentido biológico, obvio, pero en el sentido más profundo de la palabra. Familia como las personas que aparecen para ti en tu momento más oscuro. Familia como las personas que te ven completamente, con todos tus defectos y dolor, y te aman de todos modos. Familia como las personas que transforman tu vida simplemente estando en ella. La graduación es hermosa. Ethan es el orador de la clase, y su discurso es sobre resiliencia, sobre cómo todos enfrentamos pruebas. Todos pasamos por periodos oscuros, pero que no tenemos que pasar por ellos solos, que pedir ayuda no es debilidad, que las cicatrices que llevamos de nuestras batallas no son vergüenza sino testimonios de nuestra fuerza. Habla sobre su madre, cuya ausencia siente todos los días, pero cuya memoria lo inspira a ser mejor. Habla sobre su padre, que aprendió junto con él cómo navegar el dolor. Y habla sobre mí, sin nombrarme específicamente pero claramente, sobre la maestra que vio más allá de sus muros y se negó a rendirse. Es un discurso poderoso que deja a muchos en la audiencia en lágrimas. Y cuando termina, cuando el aplauso finalmente se desvanece, todos esos estudiantes lanzan sus gorros al aire en celebración, sé que he sido testigo de algo especial. No solo la graduación de un estudiante, sino la transformación completa de un niño que una vez consideró terminar con su vida, en un joven que ahora dedica su vida a salvar a otros. En la fiesta después, el señor Blackwood me lleva aparte. Me dice que hay algo que ha estado queriendo preguntarme durante años, pero que nunca ha encontrado el momento correcto. Me pregunta si alguna vez lamento haber tomado ese trabajo de tutoría. Si lamento haberse involucrado tan profundamente en su familia, arriesgando su carrera y reputación, pasando por todo ese dolor y drama. Es una pregunta que he considerado muchas veces, porque fácilmente podría haber salido diferente. Si hubiera llegado 5 minutos más tarde esa noche, si Ethan no hubiera tenido el coraje de hacer esa llamada telefónica, si el señor Blackwood no hubiera recibido mi mensaje a tiempo, si cualquiera de esas cosas hubiera sido diferente, esta historia podría haber terminado en tragedia. Pero miro alrededor de esta fiesta llena de gente celebrando a Ethan. Miro al joven que ha llegado a ser, brillante, compasivo y lleno de propósito. Miro al padre que finalmente aprendió a estar presente. Pienso en los cientos de niños que el Fondo Sara ha ayudado. Pienso en cómo mi propia vida se transformó al encontrar este trabajo, que combina todas mis pasiones y habilidades. Y le digo al señor Blackwood que no lamento nada. Que sí, fue aterrador. Sí, hubo momentos en que pensé que había cometido terribles errores.
Sí, violé probablemente una docena de límites profesionales y tomé riesgos que podrían haber salido catastróficamente mal. Pero también le digo que algunas cosas valen cualquier riesgo, que algunas conexiones humanas son tan profundas, tan significativas, que trascienden las preocupaciones normales sobre lo que es apropiado o profesional. Que él me contrató para enseñarle a su hijo matemáticas e inglés, pero que lo que realmente terminé enseñándole era que todavía había personas que se preocupaban, que el mundo no era completamente frío e indiferente, que valía la pena seguir luchando. Y que esa lección, esa conexión, salvó su vida. Y al hacerlo, le dio significado a la mía. El señor Blackwood me abraza entonces, sin vergüenza de las lágrimas en sus ojos. Me dice que nuestra familia, esta familia poco convencional que construimos de trauma compartido y sanación mutua, es una de las bendiciones más grandes de su vida. Que me estará eternamente agradecido no solo por salvar a su hijo, sino por salvarlo a él también. Por forzarlo a confrontar su propio dolor, a estar presente, a ser un padre real en lugar de solo un proveedor. Esa noche, cuando conduzco a casa después de la fiesta, pienso en ese día hace tanto tiempo, cuando vi el anuncio del trabajo de tutoría. Cuando estaba desesperada por dinero para salvar a mi madre. Dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso si significaba dejar el trabajo que amaba para enseñar a niños privilegiados. Pensé que estaba haciendo un trato con el diablo, vendiendo mis principios por un cheque de pago. Pensé que estaría perdiendo mi alma, abandonando a los niños que realmente me necesitaban para servir a los que ya tenían todas las ventajas. Pero resulta que Ethan Blackwood me necesitaba tanto como cualquier niño que había enseñado en las escuelas públicas. Más, tal vez, porque su dolor estaba oculto detrás de muros de privilegio, invisible para la mayoría de las personas que asumían que el dinero solucionaba todos los problemas. Y resulta que el trabajo que terminé haciendo, el Fondo Sara, que creció de nuestra experiencia compartida, me permite ayudar a más niños de los que nunca podría haber alcanzado en un solo salón de clases.